Bueno, ya estamos aquí nuevamente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, FIL 2017, y vamos a entrar a la presentación de un libro de psiquiatría, que es una de las pocas presentaciones de obras de psiquiatría que hubo en esta feria. Me parece que solamente hubo dos. La primera fue la del doctor Gregorio Katz, como comenté en un video anterior, que habla sobre discapacidad intelectual, pero desafortunadamente por compromisos laborales no pude asistir a esa presentación. Este libro está en inglés, o al menos el título así lo sugiere. Es Global Challenges and Cultural Psychiatry. Estamos junto al stand de Editorial Trillas. Este libro de Atrévete a Disciplinar, altamente recomendable. Atrévete a Disciplinar, de James Dobson. Una obra muy interesante sobre cómo ejercer una buena disciplina con los niños. Nos acercamos al salón donde se va a presentar este libro, Global Challenges and Cultural Psychiatry. Será en el Salón Juan José Arreola de la planta alta de la FIL. Vamos con tiempo de anticipación. Nos informan que a última hora hubo un cambio en el programa y no se va a presentar ya el libro Global Challenges, sino otra obra del doctor Villaseñor, que es la traducción al francés del libro Hacia una etnopsiquiatría mexicana. Entonces vamos a ver de qué se trata esta obra. ¿Este que dice Global Challenges? Sí, cambió de título. ¿Cómo cambió de título? Sí, van a ser los mismos ponentes, pero sí cambió de título. ¿Pero porque en no cuál? no viene ese libro, que viene más libros. Pero es otro libro, porque no pudo venir el libro de Global Challenge. ¿Cómo que no pudo venir el libro? O sea, que no se lo pudieron traer y presentar. Ah. A continuación tenemos un libro que presenta el doctor Sergio Javier Villaseñor Vallardo. Este es un libro cuya traducción del francés al español es Hacia una etnopsiquiatría mexicana. Es pertinente destacar de que este libro ha recibido un premio internacional al cual el doctor Villaseñor nos dará el conocimiento y referencia. Muy buenos días a todos ustedes, gracias por su amable presencia. Agradezco a las autoridades de nuestro centro universitario el que me hayan honrado para estar participando en esta mesa para presentar esta obra que se llama Vers une etnopsychiatrie mexicaine, la médecine traditionnelle dans une communauté nahua du Guerrero. La etnopsiquiatría no es una ciencia muerta, no es el exotismo, es el estudio del hombre bajo todas sus formas. Esta es una frase de mi maestro, profesor Yves Pellissier, que fue un personaje distinguido, psiquiatra humanista, reconocido mundialmente, que me introdujo en el estudio de la psiquiatría cultural, la psiquiatría transcultural y la etnopsiquiatría, como inicialmente se llamaba. Es una disciplina que se sitúa a caballo, como se dice, entre la naturaleza y la cultura, entre la psiquiatría y la antropología. Por eso resulta tan difícil muchas veces ser evaluado por comités de expertos de ciencias de la salud, de medicina o de antropología. Los de antropología dicen que publico mucho de psiquiatría y los de medicina dicen que publico mucho de antropología, porque no lo entienden. Debo agradecer entonces al profesor Christian de Verger, que fue mi director de estudios durante el doctorado, que hice en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París. El 3 de diciembre de 1997 defendí mi tesis doctoral hace 20 años, un día como hoy. Este es el fruto. Fueron 5 años de trabajo arduo. Después de ser médico quise ser antropólogo y no hice una tesis de escritorio, sino con trabajo de campo, con investigación, con observación participante, superando dificultades que a veces me hacían pensar qué estaba yo haciendo allí, entre las comunidades nahuas del Alto Balsas, en el estado de Guerrero, cerca de la zona que hoy se conoce como la zona de la Amapola, ¿no? La peligrosa zona de Ayotzinapa. Era yo extranjero en mi propia tierra cuando estaba haciendo esta investigación, haciendo entrevistas a profundidad, tratando de pasar desapercibido entre la población, lo cual fue imposible porque pensaban que era un espía del gobierno, que era un comunista,
Sin embargo, paulatinamente fui logrando convencer a la población de que me fueran transmitiendo sus preciosos secretos. Y esta investigación tiene varios aspectos. Uno es el panorama de la etnopsiquiatría, que es cómo se genera, cómo se descubre y se trabaja esta disciplina, que en nuestro país todavía falta mucho por hacer, pero tenemos un campo fértil, abundante, porque tenemos muchos grupos étnicos, aproximadamente más de 60 grupos étnicos o lenguajes que se hablan en nuestro país. Empezamos con el panorama, se habla pues de la historia, de cómo empieza siendo una disciplina que busca relatar lo exótico, lo raro. Los exploradores, los misioneros, los conquistadores se encuentran formas de expresar la enfermedad mental muy extrañas, muy raras, como sería aquí en México la enfermedad más epidémica, que es el susto, la pérdida del alma. No el alma como la concebimos a la usanza católica, sino una entidad anímica muy poderosa que si se pierde, también nos conduce a la muerte, igual cuando perdemos el alma. Después hice una investigación histórica de las fuentes históricas de cómo era la medicina en la época precolombina, la riqueza que teníamos en México antes de la conquista. Ahí hablamos de la cosmogonía de los nahuas, los señores de la dualidad, los cielos, la religión, el sentido de la vida y de la muerte, el inframundo, el calendario adivinatorio, el destino, ¿no? Así como ahora vemos nuestro signo zodiacal, ya se usaba entonces un calendario adivinatorio especial. Y vemos cómo se hacía importancia en la medicina, no por el individuo enfermo, había que atenderlo, curarlo, resolver el problema, no por él, sino por el daño que podía causar a la comunidad. Es aquí de suma importancia el prevenir que la comunidad se enferme, por eso hay que atender al individuo. Hablamos pues de los conceptos de salud y de enfermedad, de medicina, la función social de la medicina, que tenía también un aspecto de control social. Se describen los centros vitales, que ya había descrito Alfonso López Austin, el tonali que ya les dije, el teyolía que estaba en el corazón y que si se torcía el corazón se enloquecía la gente, el iyotl que estaba en el hígado, era el de las pasiones, como también se conoce, cómo eran los médicos, los tipos de médicos, cómo los dioses producían las enfermedades, los hombres, y las enfermedades de la posesión por los malos o los buenos espíritus. Luego empiezo a describir el objetivo de la investigación, que fue observación participante y entrevistas a profundidad. Por fortuna conocí a un antropólogo nahua que habitaba en la región que les estoy mencionando, Celestino Nahua de Chalitla, que me abrió las puertas de la población y pude iniciar este trabajo tan difícil. 9 meses de trabajo de campo interrumpido, discontinuo, pero que dieron lugar a este trabajo que afortunadamente ha visto la luz y que cumple un sueño que tenía cuando era estudiante del doctorado en París. Pasaba frente a las librerías y veía unas obras preciosas. Me imaginaba algún día estar aquí mi libro. Y orgullosamente representando a la Universidad de Guadalajara, se publica en París mi tesis, está en las librerías de París y además gana el premio del año 2017 otorgado por una de las más rancias sociedades científicas francesas, que es la Sociedad de la Evolución Psiquiátrica. Así que con orgullo comparto este premio a mi universidad, a mi alma mater y a todos ustedes. Entonces empieza la investigación y vemos la etnografía del Alto Balsas y encontramos augurios y creencias de antes y de hoy. Las creencias antiguas de cómo se convertían en chamanes, en médicos tradicionales, en curanderos. Las creencias antiguas de cómo nacían siendo nahuales, teniendo un doble animal, una doble personalidad. Esas creencias prehispánicas se describen en la época colonial y las encuentro vigentes todavía en nuestra época actual. Aunque esta obra tiene 20 años, sigue teniendo una vigencia y una pertinencia total. Pareciera que los relatos que hacen los personajes, los habitantes del Alto Balsas, están diciendo lo mismo que le dijeron a Hernando Ruiz de Alarcón o a Fray Bernardino de Sahagún en sus momentos oportunos. Se habla pues de las funciones del nahual, que entonces no eran solo maléficas, no eran solo negativas. Ese epíteto, adjetivo, se lo otorgó la Inquisición, la Iglesia, pero el nahual era un personaje tanto bueno como malo. Así como los dioses daban enfermedades buenas y malas, eran a veces peores las buenas que las malas, ¿no? Hablamos de los médicos, de las diferentes enfermedades que curan, cómo lo hacían en esta época ya actual, la regada, que significa adivinar, hacer procesos adivinatorios para saber de qué está enfermo el paciente. Aquí el paciente llega con el médico tradicional, le dice, dígame qué tengo. No es al revés, aquí el sabio debe tener el conocimiento de la enfermedad de su paciente y poderle ofrecer una respuesta con toda empatía, con calidez, con calidad. Es la gran diferencia con los médicos modernos. Los médicos tradicionales conocen al paciente, a su familia, a su sociedad y le dan una respuesta, le dan sentido a la enfermedad, le dan un valor y un sentido que es lo que necesita saber el paciente
a veces cuando sabe el diagnóstico ya empieza a sentirse mejor, ¿no es así? Hablamos de algunos de los médicos más destacados de esta zona. Hay relatos bien interesantes, por ejemplo, doña María Virgen, una de las más famosas curanderas, que sabía adivinar, que sabía hacer partera, que sabía tratar con plantas psicotrópicas muy poderosas que modifican el estado de conciencia y permiten hacer un ritual terapéutico fascinante, peligroso, hermoso a la vez, en donde no solo participa el paciente y el terapeuta, en donde está obligada la familia y la comunidad a participar. Esa es la diferencia de la psicoterapia individual. Aquí es todo comunitario. Los amigos, los seres queridos, la familia tiene que ayunar durante un día y tiene que estar presente en la ceremonia, en donde le ofrecen esta bebida poderosa, que es una combinación de plantas psicotrópicas de estilo datura. El paciente modifica la conciencia, el paciente tiene vómito, tiene diarrea y tiene visiones, y puede percibir quién le mandó la enfermedad, quién fue el que le causó ese daño, lo cual puede tener consecuencias funestas posteriormente, pero esta es una catarsis absoluta, porque el paciente expulsa el mal. Además, el curandero lo quema con alcohol lo que expulsa. A veces se encuentran figuras, animalitos, cosas que corresponden pues al respeto a la creencia de las gentes, pero quedan purificados. No tienen que tener 20 años de diván ni psicoanálisis, en una ceremonia de un día. Y si el paciente se mejora, entonces todos pueden compartir el pan y la sal, todos pueden comer, y todos participaron y pagaron por la curación de su enfermo. Ella también tuvo un sueño, porque la iglesia sigue vigente, aunque no hay sacerdote, a veces va, y cuando va les quita todo lo que usan para curar. Todos los procedimientos terapéuticos son del demonio, están prohibidos. Entonces a ella, que tenía ya como 8 o 10 hijos, le habían dicho que ya no debía tener hijos, que tenía que tomar anticonceptivos. Y tuvo un sueño extraordinario, una pesadilla, en donde veía a unos niños colgados de un árbol que se estaban muriendo. Y al amanecer le dice a su marido: Eugenio, ya no podemos seguir haciendo, estamos pecando, tenemos que seguir teniendo hijos como Dios nos mande. Así, por ejemplo, y también explicamos aquí cómo se hacen los rituales terapéuticos de levantar la sombra, que es la denominación africana del tonali, ¿no? Algunas enfermedades son muy interesantes. Una mencionaré, por ejemplo, el cuasihuistli. Esta enfermedad la envía la gente que odia, la gente que envidia, y la puede enviar al aire, la puede arrojar. Tú vas caminando por los caminos y puedes pisarla, y entonces entra por el talón, tienes un intenso dolor y poco a poco todo tu cuerpo se va descomponiendo. Es urgente hacer un procedimiento terapéutico, un ritual para poder salvar a esta persona. Incluso los médicos tradicionales se enojan cuando la gente dice: ya viene muy tarde, ya cuando se emputó la enfermedad, ya para qué quieren que los atienda uno, decía el curandero, ¿no? Así también se relata cómo se escogen los curanderos, algunos por herencia, otros por enfermedad. Algunos con enfermedades mentales podían ser elegidos para convertirse en chamanes. La sublimación de la enfermedad, vean qué elegancia, ¿no? Aquí se rechazan el enfermo mental y acá pueden transformarse en terapeutas, en gente que ayude a los demás. En fin, eso es la nosología indígena que rescatamos, respetando completamente, absolutamente, las creencias y las prácticas tradicionales. No nos convertimos en portavoces de nuestra propia sociedad, ni estamos defendiendo las creencias absolutas de la población. Somos críticos tanto para nosotros como para lo que observamos, pero todo con absoluto respeto. Y finalmente pues tenemos la clasificación de ellos, que es mucho más grande de lo que les he comentado, pero es solo un anticipo para que se emocionen y se conecten en línea con la L'Harmattan, que es la editorial que publica esta obra, que también es a caballo como la disciplina, porque está con la Universidad de Guadalajara y una editorial francesa. Y pues creo que estoy muy agradecido por su atención y les invito a solicitar esta obra. Mil gracias. Se va a presentar en unos momentos un libro que es un estudio interdisciplinar sobre el fenómeno suicida. Por supuesto que el suicidio es un fenómeno de mucho interés para los psiquiatras, entonces vamos para allá. Está abierta la posibilidad de escuchar a esas personas que sufren, no para suplir sus elecciones, sino para acompañarlos en la búsqueda de sus propias alternativas. No se trata de prescribirles nada, porque el investigador o el terapeuta no pueden asumir la responsabilidad de la vida de la persona que intentó suicidarse. Se trataría de colaborar para que el sujeto pueda abrir el abanico de posibilidades vitales. En el extremo, se trata de respetar su decisión de bien morir. El suicidio está ante nosotros
abstruso, incomprensible, complejo, interrogándonos. Las personas en situación de suicidio están ante nosotros con su dolor, sin paz, para que lo escuchemos. Gracias. Como sociedad no hemos podido dar respuesta a estas personas que deciden abandonarnos, ¿no? Y un poco el libro trata de generar pistas, porque ciertamente certezas no tenemos. El suicidio es una conducta que se transforma, que es muy flexible y que eso nos ha complicado la tarea, ¿no? Hace 20, 30 años buscábamos una característica que nos permitiera prevenirlo. Y entonces buscamos en aspectos epidemiológicos a ver si encontrábamos una característica o dos características. Y lo que nos hemos dado cuenta es que no hay tal característica, son muchas y que se comportan de manera diferente dependiendo del género, del grupo etario, de la condición social. Entonces hablamos en general del suicidio, pero es un fenómeno que en realidad yo me atrevería a hablar de varias conductas suicidas que dependen de múltiples características y que en ellos inciden múltiples factores y que no encontramos uno solo. Sobre el tema del suicidio, creo que es importante pensar dos presupuestos epistemológicos. Y que también tiene que ver con una posición antropológica. Si yo pienso la muerte como el suicidio, como algo antinatural, ya todo lo que yo pueda explicar alrededor de eso va a estar bajo ese supuesto, ¿no? Si yo asumo que la muerte, entendida como finitud de las existencias de los organismos vivos y de entre ellos el humano, mi posición sobre la muerte va a ser distinta. Lo mismo, como ya decía Juan Diego, ver un acto de alguien que se causa una agresión hasta morir, ¿no? Eso puedo describirlo, pero cuando yo le digo es un suicidio, esa palabra tiene una serie de connotados y de sentidos. Por lo tanto, pensar la muerte como el suicidio es un tema de sentido, de sentidos. Quien supone que la muerte es lo contrario a la vida, está equivocado. La vida también es la muerte es también una expresión de la vida. Algo rara, por cierto. Esta posición creo que es distinta y nos permite pensar de otra manera el tema. Pero son las condiciones de posibilidad de decir, si vamos a discutir interdisciplinariamente, tenemos que saber dónde estamos colocados respecto a eso. Una reflexión transdisciplinar también nos va a apelar a hacer un recorrido filosófico e histórico, un poco como lo que hizo Juan Diego. Y bueno, uno se encuentra un montón de cosas. Yo estudié también filosofía, entonces ahí tengo ciertos deformaciones profesionales, ¿verdad? Vean, por ejemplo, esta cita que hace Juan Diego sobre el catecismo actual de la Iglesia Católica, bueno, es muy distinto a lo que muchos otros padres de la Iglesia han dicho sobre el tema del suicidio, ¿no? Pero si uno recorre la historia, como también la historia de la filosofía, sobre lo que dicen los pensadores sobre eso, es precioso, ¿no? Por ejemplo, San Juan Crisóstomo, le atribuía al suicidio un tema de una tristeza, ¿no? De un demonio de la tristeza. San Agustín, batallando en contra de aquellos creyentes de su siglo que suponían que era preferible, siguiendo lo que decía los textos bíblicos y tomándolo a la literalidad, ¿no? Si alguna parte de tu cuerpo es motivo de pecado para ti, córtatela, ¿no? Entonces algunos, ¿qué hacían? Parece ser que había muchos, por lo que dice San Agustín. Si la vida es posibilidad de pecar, me mato. Miren qué bonito. Cómo piensa uno las cosas depende de qué consecuencias tiene lo que uno supone del acto, ¿no? Diríamos nosotros, pues el temor del obsesivo de fallar puede llevar al suicidio, ¿no? San Agustín era una persona sumamente preclara, ¿no? Y él decía, para poder sostener este tema, ¿no? Si erro, existo. El supuesto de la existencia es el error, la falta, la carencia, el pecado.
Está discutiendo con creyentes que ven como alternativa para la salvación morir. ¿Sí? Es interesante cómo van cambiando. Que si contrastamos elementos del desarrollo del pensamiento, pero también datos históricos, nos daremos cuenta que esto que dicen que es una epidemia del siglo XXI, del siglo XX, del suicidio, no. En el siglo XIX, en Francia, en unos estudios que me encontré de Francia, la cantidad de suicidios eran 300.000 en 1850, cuando tenían 38 millones de habitantes. Si veo la estadística del 2011, que es la que me encontré de Francia, creo que 160 suicidios. O sea, la diferencia, bueno, es radical. Pero uno va viendo cómo se conceptualiza, por eso digo que el tema es pensar qué es el suicidio, cómo lo conceptualizamos, qué sentido le damos. Porque el sentido que le dan en estos 300.000 suicidas y los estudios que hacen alrededor de eso es culpando a la modernidad. Entonces, en cada época tratamos de buscar un culpable. Muchísimas gracias. Bueno, una felicitación a todos los que están en la mesa. Y de veras que este es un gran esfuerzo de hacer este libro. Desgraciadamente el suicidio sí es un problema muy grande en el estado de Jalisco. Yo creo que este año vamos a cerrar casi con 500 casos. La tercera parte son de 15 y 19 años de edad. Pues, ¿qué estamos haciendo? O sea, realmente el ITESO, la UDG y la UNIVA, que también veo hoy en el banner, son universidades muy comprometidas con el tema de prevención de suicidio. Hay gente que se atreve a decir que no estamos haciendo nada en Jalisco. Lo que pasa que, como lo dijeron muy bien los ponentes del libro, es un fenómeno muy complejo. Cuando ya estamos tratando de atacar una situación, ya no sale otra. Pero el Internet, ha habido situaciones de casos donde los chicos se alían con una página de Internet y se suicidan. Entonces, la problemática es muy compleja. Le estamos apostando que a la prevención, promoción, al que hablen. Hacemos mucha promoción de las líneas de intervención en crisis, el 911, el 3833, 3838, tenemos una página en Facebook. Estamos muy dirigidos a los jóvenes porque es donde está más la problemática, y sobre todo a través de las universidades, que estamos haciendo campañas muy fuertes, permanentes, con los centros universitarios donde hay psicología, en el ITESO mismo, donde se les invita a los jóvenes y a quien conozca que tengan un problema de salud mental, depresión, ansiedad, que lo hablen. Entonces, realmente quisiera que esta fuera mi aportación. Muchísimas felicidades a todo el panel. El día de hoy aquí termina nuestro recorrido. Nos vemos en la edición 2018 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.